Buenas tardes. Nos encontramos nuevamente para grabar una clase de la asignatura Derecho Civil 3 Contrato. La clase de hoy va a ser el último punto de la unidad 5, contratos de consumo, ¿sí? Voy compartiendo la filmina para poder avanzar sobre el desarrollo de este último punto de la unidad, ¿sí? Bueno, contrato de consumo. Van a encontrar ustedes que el contrato de consumo se encuentra regulado en distintas normas, ¿sí? Nosotros vamos a analizar los artículos del Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? Pero ustedes van a ver, mientras vayan estudiando, que el contrato de consumo tiene una regulación en una ley especial, la 24240 del Defensa del Consumidor, que es una ley más antigua, bastante viejita, que incluso hay un proyecto de reforma de la misma, analizándose, pero que actualmente se encuentra vigente, ¿sí? Esta ley es recepcionada, o sea, una vez que se hace la reforma del código, la unificación, el código lo que hace es regular aspectos generales, porque el Código Civil no tenía regulado el contrato de consumo. Entonces, con la reforma en el año 2015, se incorpora esta forma de contratar. Acuérdense que el contrato de consumo, o en esta unidad 5, nosotros estudiamos distintas formas de celebrar el contrato, ¿sí? No tipos de contratos, sino formas en que se pueden celebrar los contratos, ¿sí? Que en la clase anterior o en el video anterior vimos el tema del contrato por adhesión. Hoy vemos otra nueva forma de contratar, que es la forma, que es el contrato de consumo, es decir, cualquier tipo de contrato, compra-venta, locación, cualquier tipo de contrato puede ser de consumo o no, ¿sí? Todo eso va a estar determinado según los sujetos y la forma en que se celebra el contrato. Entonces, el código lo que hace es eh, regular los aspectos generales, o sea, o tomar de la ley 24240 aquellos aspectos generales, obviamente, complementándolos incluso reformando o modificando aquellas cosas que consideren necesarias o completando algunos aspectos, ¿sí? Eh, lo que hace al derecho del consumidor también lo vamos a encontrar o va a tener su arraigo constitucional, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto también en lo que hablamos en el video anterior o al principio de la unidad 5, ¿sí? Acuérdense que en general el derecho constitucional tiene su arraigo el derecho de contrato tiene su arraigo constitucional, y uno de esos aspectos es justamente el derecho de consumo, donde en el artículo 42 de la Constitución Nacional se regula justamente el derecho del consumidor y las obligaciones que de alguna manera tiene el Estado como para proteger al consumidor y en esta relación de consumo, ¿sí? Así también, como vimos la clase anterior o en el video anterior, cuando hablamos de contratos de adhesión y estas nuevas formas de contratar reguladas en este nuevo código, en el Código Civil y Comercial, vimos que siempre dentro de esa paridad, ¿sí? Para recordar un poquito lo que habíamos hablado en el video anterior, habíamos hablado que había tres formas de celebrar contratos, ¿sí? Una, la más común, la que viene desde el código de Vélez Arfiel, que es la forma tradicional de celebrar un contrato, es la del contrato paritario, ¿sí? La del contrato negociado, es decir, donde las dos partes, acuérdense, oferente y el aceptante, se encuentran en un pie de igualdad. Y entonces tienen la capacidad y posibilidad y las facultades para negociar en pie de igualdad, en una equidad. ¿Sí? Se encuentran en un pie de igualdad, se encuentran en equidad y por lo tanto pueden negociar, ¿no es cierto? Y hasta el punto de llegar a celebrar el contrato. Ahora bien, esa es la forma tradicional, la forma común, como les decía yo recién. Pero obviamente que a medida que fue avanzando la sociedad, las nuevas formas de comercio, la masividad, el consumo, bueno, estas formas fueron modificándose justamente por la necesidad económica, la necesidad de celebrar contratos en masa y de no estar negociando particularmente cada uno de ellos. Acuérdense siempre que el contrato paritario, al ser negociado por ambas partes, por regla general es un contrato que lleva un tire y afloje, ¿no es cierto? Es un contrato que lleva tiempo hasta que se termina celebrando o se termina firmando, porque obviamente cada parte mira sus intereses, va exigiendo ciertas cosas y cediendo en otras, ¿no es cierto?
esa justamente es la negociación, ese, como les decía recién, hablando vulgarmente, ese tire y afloje. En cambio, después las nuevas formas de celebrar contratos incorporadas en el Código Civil y Comercial son, por ejemplo, la del contrato por adhesión, que fue la otra forma que habíamos visto también en la clase anterior, en el video anterior, donde acuérdense que los contratos por adhesión son aquellos contratos celebrados pero donde la redacción del contrato es realizada en forma unilateral por una sola de las partes. ¿Sí? El contrato por adhesión es aquel contrato redactado unilateralmente por una sola de las partes, a la cual se le denomina predisponente. El predisponente es la parte o el sujeto del contrato, la parte del contrato que redacta unilateralmente las cláusulas generales del contrato, ¿sí? Y la otra parte a la que se le va a denominar adherente es la que su facultad se va a limitar a aceptar o a rechazar el contrato predispuesto unilateralmente. ¿Sí? Ese es el contrato por adhesión, es aquel que está redactado, que es predispuesto previamente y en forma unilateral por la voluntad de uno de los sujetos, el predisponente, y el adherente se limita simplemente o a aceptar o a rechazar, pero no tiene facultad de negociación. ¿Sí? Por eso justamente en esta forma de contratar, el adherente se encuentra en una posición de vulnerabilidad. ¿Sí? Ya no hay esa igualdad, ya no hay esa equidad entre las dos partes del contrato, sino que el adherente se encuentra en un estado de vulnerabilidad donde se tiene que someter ante la necesidad a veces de adquirir algún producto o algún servicio, se encuentra ante la imposibilidad de negociar o buscar una mejor propuesta para él, ¿sí? Entonces se tiene que limitar a aceptar algo redactado por la otra parte, ¿sí? Entonces está muy limitada su facultad de negociación, o sea, no es que está muy limitada, directamente no existe facultad de negociación por parte del adherente. Por eso justamente hay una desventaja y por eso la ley misma protege a esta parte vulnerable, ¿sí? Que se encuentra en un estado de inferioridad. Y lo mismo pasa en los contratos de consumo. Los contratos de consumo, vamos a ver ahora, cuando veamos el concepto, vamos a ver que en el contrato de consumo, acá las partes se van a denominar proveedor o productor y la otra parte es el consumidor o usuario. ¿Sí? Esos son los términos jurídicos para referirse a las partes de un contrato de consumo. Entonces, nosotros vamos a ver que en el contrato de consumo también existe esta forma de celebrar contrato, también implica un estado de vulnerabilidad o una desventaja para el consumidor usuario. ¿Por qué? Porque el consumidor y usuario es el que está en una situación de desinformación respecto de los productos, respecto del servicio que adquiere, y además porque a eso se le suma el hecho de que los contratos de consumo en un 99,99% son contratos por adhesión, son celebrados en forma de manera de adhesión, es decir, que generalmente están redactados por la parte proveedora, o sea, por el productor, ¿sí? Están predispuestos con anterioridad. Entonces a eso se le suma la desinformación y a la desventaja que surge de la propia naturaleza de un contrato de consumo, se le suma el hecho de que al celebrarse en forma de adhesión, es un contrato donde no hay negociación, sino que está predispuesto previamente por la parte predisponente, ¿sí? Bien, entonces recordando esas tres formas de celebrar el contrato, ¿sí? Eso siempre tengan en cuenta y tengan claro que el contrato de consumo, contrato por adhesión, no son tipos de contratos, sino que son formas de celebrar el contrato conjuntamente con la paritaria o negociada, ¿sí? Van cambiando sus estructuras, van modificando o se van diferenciando entre ellas por la forma en que el consentimiento se manifiesta y se conforma, el consentimiento contractual, ¿sí? Bien, entonces vamos a lo que es concepto del contrato de consumo. Nosotros vamos a ver que en el artículo 1093 del Código Civil y Comercial se define el contrato de consumo.
¿Y cómo lo define? Dice que es aquel celebrado entre un consumidor o usuario final. Acá ya es uno de los términos importantes o un aspecto importante a resaltar para tener en cuenta cuándo un contrato, independientemente del tipo que se trate, va a ser de consumo. Tiene que estar celebrado por un consumidor o usuario final. ¿Qué quiere decir un consumidor o usuario final? Que va a ser aquel que adquiere el bien o adquiere el producto para su consumo, o sea, para el consumo propio de él, digamos, el de su familia o el de su grupo social, ¿sí? Es decir, con él se termina la cadena, ¿sí? De la relación contractual. Si él lo adquiriese para revenderlo, entonces ya no sería un consumidor o usuario final, ¿sí? Entonces, ahí está. La primera cuestión, característica importante a tener en cuenta en un contrato de consumo. Que el consumidor usuario tiene que ser final, tiene que adquirir el producto o el bien para sí mismo, para su consumo propio, para el de su familia o el de su grupo social reducido, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que este consumidor final puede ser una persona humana, es decir, una persona física, puede ser jurídica. Eh, no, perdón. Como el consumidor final va a celebrar el contrato con el proveedor o productor que va a ser la otra parte, ¿sí? Que va a ser aquel que va a ofrecer el bien o el servicio. Ese productor o usuario puede ser una persona humana o puede ser jurídica, ¿sí? Puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica, que pueda actuar profesionalmente u ocasionalmente, dice el código, o como una empresa productora de bienes o prestadora de servicios. Puede ser también esta persona o esta empresa productora de bienes o prestadora de servicios, puede ser también pública o puede ser privada, ¿sí? eh, que tiene por objeto la adquisición, el contrato va a tener por objeto la adquisición va a tener por objeto la adquisición de un bien, el uso o goce de bienes o de servicios por parte del consumidor o del usuario para su grupo o para su uso privado, familiar o social, dice ahí el artículo. Pero es lo que yo les decía recién. Ahí claramente desde el concepto surge las características o los caracteres que va a tener que tener este contrato de consumo para ser considerado como tal. Principalmente va a recaer sobre los sujetos que intervienen dentro del contrato o en la celebración del contrato. Acuérdense siempre que una de las partes, el proveedor o productor, es aquel que va a poder ser una persona física o jurídica, que puede ser pública o privada, que puede actuar profesionalmente o en forma ocasional como una empresa que es productora de bienes o prestadoras de servicios, ¿sí? Y el consumidor o el usuario tiene que ser siempre final, tiene que adquirir el bien, el uso o goce del bien o del servicio, pero para su uso privado, es decir, para el uso mismo de ese consumidor que adquiere, o bien para el de su familia o grupo social, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a determinar cuando un contrato, cualquier tipo de contrato, va a ser considerado de consumo. Entonces ahí, bueno, yo les puse como aclaración, son aquellos que se generan en el marco de una relación de consumo, obviamente, son generalmente de contenidos predispuestos de adhesión, que era lo que les explicaba hace un rato, y ahí les puse todos los adquirir electrodomésticos, todos aquellos de tarjetas de crédito, de telefonía celular, de créditos bancarios, es decir, etcétera, ¿sí? Es amplio, muy amplio todo aquello que abarca estos contratos de consumo, ¿sí? Pero bueno, principalmente tengan en cuenta eso, entonces, que cualquier tipo de contrato puede ser de consumo siempre y cuando sea celebrado entre un proveedor o productor que actúa profesionalmente o ocasionalmente como empresa, que produce o presta el servicio, productora, pero puede ser pública o privada, y que el consumidor usuario va a ser siempre final, ¿sí? Tiene que ser siempre final. Ya si lo adquiere para revender, acuérdense que ahí ya se corta la cadena, o sea, no se corta la cadena, perdón, sino que sigue el círculo y al adquirirlo para revender, él ya pasaría a formar eh, como a ser parte del comercio, pasaría a ser un comerciante. Les doy un ejemplo, un caso que tuve en un asesoramiento una vez, un colega, o una señora, mejor dicho, que tenía un comercio, había decidido comprar un vehículo,
pero para su uso personal. Ella lo había decidido comprarse un auto, un vehículo para su uso personal, independientemente de que tenga un comercio, digamos, cualquiera lo puede hacer. Ahora bien, como el vehículo lo adquirió a través de su comercio, por, no sé, por el plan, por para conseguir el crédito, no me acuerdo bien cuáles eran los fines, pero el asunto es que los beneficios creditorios para adquirir el vehículo le resultaba mejor que en lugar de hacerlo ella como persona particular, lo haga a través de su comercio. Y entonces, a la larga tuvo problema con el tema del vehículo, cuando quiso reclamar en virtud de la ley de defensa del consumidor, no se lo aceptaron. ¿Por qué? Porque ella no lo compró como María Pérez, si no lo compró a través del comercio, el nombre de fantasía y del comercio que tenía, y lo adquirió como un vehículo que iba a utilizarlo por dicho comercio. Entonces ya no entra dentro del marco de la ley de defensa del consumidor, porque no lo adquirió como consumidor final, sino que lo adquirió para incluirlo dentro del círculo del comercio, digamos, ¿sí? A través de su comercio. ¿Se entiende? Bien. Seguimos entonces, con el tema de la interpretación en los contratos de consumo. Obviamente que la interpretación en los contratos de consumo también va a ser muy especial, al igual que en los contratos por adhesión, porque acuérdense que acá no hay una equidad entre las partes, sino que hay una parte notoriamente más débil o en una posición notoriamente más desventajosa, ¿sí? Entonces la ley va a proteger o le va a brindar mayor protección a esa parte, a la parte más vulnerable de la relación jurídica. Entonces, la interpretación en los contratos, en cualquier contrato, en el contrato paritario de consumo por adhesión, la interpretación se hace cuando lo que se busca es tratar de desentrañar la verdadera voluntad de las partes, ¿sí? ¿Qué buscaban las partes? ¿Qué querían las partes? Porque hay algún conflicto o hay algún desacuerdo entre las partes. Entonces, cuando hay que interpretar un contrato, quiere decir que nosotros tenemos que investigar, descubrir, desentrañar cuál era la verdadera voluntad que tenían ellas a la hora de celebrarlo, ¿sí? Vuelvo a decir, no es lo mismo interpretar un contrato paritario, donde ambas partes estaban en pie de igualdad, de equidad y podían negociar libremente, a los contratos por adhesión o de consumo, donde hay una parte, vuelvo a decir, notoriamente vulnerable, y la parte que tiene mayor ventaja o mejor posicionada, o la que se encuentra mayor posicionada en la relación jurídica, es la que de alguna manera redacta, en el caso de los contratos por adhesión, redacta unilateralmente el contrato, ¿sí? Entonces la interpretación va a ser siempre distinta. La ley va a proteger más o va a ser más estricta en los contratos donde las partes de la relación jurídica no están en un pie de igualdad, que en los contratos paritarios donde la negociación es libre y es equitativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 1094? Habla de dos principios que rigen que regulan la relación en los contratos de consumo y que se aplica para la interpretación. Entonces dice, las normas que regulan la relación de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme al principio de protección del consumidor y el acceso sustentable. Entonces, ahí ya tenemos los dos principios, protección del consumidor y acceso de consumo sustentable. Bueno, el tema del acceso al consumo sustentable es un principio que se incorpora nuevo, tiene que ver con el tema del medio ambiente, de la ecología, de que de que el consumidor o el usuario pueda tener acceso a los servicios o bienes básicos para la subsistencia y que estos sean siempre con el principio de la protección del medio ambiente. Es decir, que siempre que uno, y más ahora que uno va adquiriendo conciencia de lo que es consumo sustentable, siempre uno va buscando aquellos productos o el uso de productos o de servicios que traten de evitar la contaminación, de que no usen, no sé, químicos o que estén elaborados de alguna manera en que no solo perjudiquen nuestra salud, sino que perjudiquen el medio ambiente y demás. Entonces, este principio se incorpora, es nuevo, se incorpora ahora, se incorpora con la reforma del código y siempre con mira a justamente eso, a esa protección al medio ambiente, de incorporar este consumo o esta educación al consumidor de poder hacerlo siempre en protección del medio ambiente. Y obviamente que el proveedor o productor tiene que
facilitarlo, porque uno puede llegar a ser un consumidor consciente del medio ambiente y proteccionista del medio ambiente, pero si no tenemos productores o proveedores que nos brinden servicios o acceso a los servicios básicos que permitan o autoricen, o que permitan, ¿no es cierto?, siempre ser coherente con este principio, no se podría llevar adelante. Entonces, ahí está, el principio no es solo un derecho para el consumidor, el derecho o la facultad del consumidor de poder tener acceso a bienes o servicios básicos que sean como que brinden o que autoricen o permiten un consumo sustentable, y ese derecho o ese deber se traduce en una obligación al proveedor de poder cumplirlo, de, por ejemplo, que informe, qué sé yo, los elementos con los que se elabora el producto, si, qué sé yo, si es, por ejemplo, el caso de los papeles, cuando un papel es hecho, qué sé yo, con caña de azúcar o con papeles reciclables y demás, a eso se refiere, ¿sí? Que el proveedor puede informar de manera que el consumidor tenga la libertad de poder elegir. Y bueno, y el principal, o el principio más importante es el primero, que habla de la protección del consumidor, que es como lo que les venía diciendo hasta recién. La Ley de Defensa del Consumidor es una ley protectoria, que tiene un principio protectorio, y obviamente que ese principio protectorio se protege al consumidor o el eslabón más débil de la relación jurídica, es decir, aquel que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, justamente toda la ley, básicamente, siempre va a estar inclinada a favor del consumidor. Por eso la ley 24240 se llama ley de defensa del consumidor. ¿Sí? No es ley de consumo, sino que es ley de defensa del consumidor, porque ya está marcando este principio protectorio o este carácter protectorio que tiene la norma jurídica para con el consumidor o usuario, que son el eslabón débil o el más vulnerable en la relación jurídica. Entonces, sí, la ley protege a esa parte, ¿sí?, de la relación jurídica. Y fíjense que en el artículo siguiente, en el artículo 1095, habla de cómo se van a interpretar el contrato en sí, ¿sí? Acuérdense que el contrato, como yo les decía hace un rato, en su gran mayoría los contratos de consumo son por adhesión. Entonces son predispuestos unilateralmente, son redactados unilateralmente por el predisponente, por el proveedor, por el productor, ¿sí? Y el consumidor se limita a adherir, es decir, a aceptar o rechazar, pero no tiene facultad de negociación. Entonces, justamente, ¿qué es lo que dice el artículo 1095? Nos habla de que el contrato se interpreta, ¿sí?, el contrato de consumo se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas, dice, sobre el alcance de las obligaciones que nacen de ese contrato, se va a adoptar siempre la que sea menos gravosa para el consumidor, ¿sí? Entonces, ahí ya nos está marcando la regla proteccionista, lo que les decía yo recién. Ya nos está marcando desde el tercer artículo del Código Civil y Comercial que el contrato en sí, te habla del contrato en general de consumo, que sea considerado contrato de consumo, siempre se va a interpretar en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando exista alguna duda, algún conflicto, algún desacuerdo entre las partes, y el juez tenga que interpretar el contrato, siempre lo va a interpretar en el modo que sea más favorable para el consumidor. Cuando exista dudas sobre la obligación que va a reclarar y sobre la prestación que va a tener que cumplir el consumidor o usuario, el juez deberá siempre interpretarla en la que sea menos gravosa para él, ¿sí? En la que sea menos perjudicial para él. ¿Se entiende? A eso se refiere. Fíjense a qué nivel va el tema de el carácter protectorio. Bueno, yo ahí en la filmina que sigue, en la que les estoy poniendo ahora en la pantalla, justamente son aclaraciones a lo que veníamos diciendo recién, a lo que se refiere el principio protectorio, que se justifica en la situación de desventaja, de vulnerabilidad de los consumidores en relación a los proveedores. Hay una asimetría de información, que era lo que les decía en un principio, una inferioridad en conocimientos técnicos, en asesoramiento jurídico, en la falta de poder de negociación que implica cuando los contratos se celebran en forma de adhesión, y muchas veces también la necesidad de adquirir un bien, un servicio básico. Es decir, por ejemplo, si nosotros hoy nos construimos una casa y necesitamos poner luz,
obviamente, o agua, ¿sí? Que son servicios básicos de los que necesitamos para vivir dignamente, entonces nosotros tenemos que ir o a SECHEP o a SAMEP, ¿sí? No tenemos un mercado que nos habilite, o sea, no hay un mercado de competencia, es decir, no tenemos la posibilidad, ah, bueno, vamos a ir a este, no, este me ofrece una mejor, un precio menor a pagar, no, tenemos un solo servicio, no hay posibilidad para poder negociar. Entonces, justamente eso, a veces ante la necesidad de adquirir un bien o un servicio y en un mercado muy limitado donde no hay competencia, esto puede implicar un abuso por parte del productor o proveedor. Entonces, justamente eso es lo que también hace a la vulnerabilidad del consumidor. Y bueno, y lo del acceso sustentable, al consumo sustentable, también como le decía hace un rato, es la vinculación entre el derecho del consumidor y el acceso a los bienes básicos teniendo en cuenta la relación al derecho ambiental, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, ¿ves? Ahí se minimizar el uso de recursos naturales, materiales tóxicos, emisión de desperdicio y contaminación durante el ciclo de la vida o el servicio del producto, ¿sí? Es decir, todo eso hace al consumo sustentable. Sí, pues yo les daba el ejemplo de la hoja, de que uno que va a comprar una resma de hoja, ya a lo mejor no compra cualquiera, sino está mirando cuál es la que se hace con material reciclable o con, no sé, qué sé yo, de caña de azúcar y no sé cuántas opciones hay hoy en día, ¿sí? Para tratar justamente de evitar la tala de árboles. Bien, a eso se refiere. Muy bien, seguimos entonces. Acá hablamos de formación de consentimiento, principios, ¿sí? Habla de la formación del consentimiento, los principios. Bueno, hablamos ya del concepto, de la interpretación, hablamos de los principios y ahora nos quedamos con la formación del, ¿qué pasa con la formación del consentimiento en estos contratos de consumo? Y los principios que rigen, ¿sí? Que lo rigen. Acá ustedes van a ver, bueno, yo los puse resumidos en esta filmina que ustedes tienen en la pantalla. Habla de trato digno, trato equitativo y no discriminatorio y libertad de contratación. También ya hemos hablado un poquito de esto y a lo que hace referencia. Estos son principios regulados en el código, artículo 1000 después ustedes lo leen, ¿no es cierto? Por supuesto, cuando vayan estudiando la materia, el artículo 1097, 98 y 1099 del Código Civil y Comercial, donde están regulados estos principios. Estos principios, de alguna manera, se traducen en derechos para el consumidor y deberes u obligaciones para el proveedor, ¿sí? El trato digno hace referencia justamente, es un principio que debe regir en la formación del consentimiento de un contrato, donde habla justamente de que el proveedor o productor tiene la obligación, el deber de tratar al consumidor o usuario respetando la dignidad de la persona, ¿sí? Respetando la dignidad como persona, como ser humano. Entonces, ¿qué dice ese artículo 1097? Que el proveedor, que el productor no debe desplegar conductas que coloquen a los consumidores o usuarios en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay un caso muy conocido en el que se sancionó a una empresa de comunicación, de telefonía celular, básicamente, eh, por trato indigno y discriminatorio, ¿sí? Respecto de una persona que tenía cierta discapacidad motriz, ¿sí? Entonces era una persona que andaba en silla de ruedas, esto es en Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estaba instalado, se acercó a ¿no es cierto?, a la sucursal de la empresa de telefonía con el fin de ingresar a hacer un reclamo. El tema es que esta empresa está ubicada en un edificio en planta baja, pero no tenía, no es como acá en Resistencia que todo está derechito y uno puede ingresar sin problema, sino que son de esos edificios que tienen escalera en su ingreso, ¿sí? Ahora el problema era que esta persona con la discapacidad motriz que tenía, no recuerdo si estaba en silla de rueda o con muletas, creo que era silla de ruedas, sí, era silla de ruedas, no pudo ingresar, no podía ingresar al local, a la sucursal de la empresa, a hacer el reclamo porque no tenía acceso para personas discapacitadas. Entonces,
y tenía escaleras bastante largas, digamos, o sea, varios escalones. Entonces, esta persona termina realizando, ¿no es cierto?, un juicio reclamando por trato indigno y discriminatorio. ¿El trato digno a qué tiene que ver? Sí, ¿o a qué hace referencia? Hace referencia a que la persona se encontraba en una situación donde que para poder ingresar y poder hacer el reclamo que correspondía en su momento, qué sé yo, ya sea que la línea no le andaba, que a lo mejor le estaban cobrando de más, independientemente cuál sea el reclamo, esa persona no podía ingresar libremente al local. Y tenía que buscar la ayuda de otra persona que por ejemplo, parar gente en la calle, pedirle que lo ayuden, o que con la silla de ruedas lo ayuden a ingresar, a lo mejor con la silla, depende del tamaño de los escalones, muchas veces las sillas de ruedas no pueden entrar, o sea, así haciendo fuerza, sino que hay que bajar a la persona de la silla de ruedas para llevarla alzada, o sea, implicaba una situación de humillación, de vergüenza, ¿sí? Entonces, justamente eso hace al trato digno. El trato digno, entonces, justamente el reclamo es no solo por el trato, por la falta de trato digno, sino también discriminatorio, porque de alguna manera está discriminando a todas aquellas personas que no pueden caminar o que no pueden ingresar por escalera, digamos, ¿sí? Obviamente que la empresa de telefonía fue condenada por la justicia y no solo le tuvo que indemnizar a la persona por el maltrato, sino también que además lo obligó a colocar la rampa para personas discapacitadas. Pero bueno, sin ir muy lejos, otro tipo de trato indigno, ¿sí? O que viole este principio del trato digno al consumidor o usuario, es, por ejemplo, cuando ustedes, qué sé yo, se van a un comercio y a lo mejor están saliendo y ustedes pagaron el producto que se lleva, pero empieza a sonar la alarma, muchas veces las alarmas de los locales fallan, no va a ser ni la primera ni la última vez, hay numerosos casos de esos donde acá hubo un caso muy conocido en un supermercado Bea, con una señora mayor, donde el guardia de seguridad la detiene delante de todo el público que estaba presente y la trata de un modo muy irrespetuoso y tratándola como una criminal, por ejemplo, o cuando ustedes le quieren revisar la cartera sin tener ningún motivo o razón porque simplemente sospecharon de que... Esos son todos tratos indignos, ¿sí? O que lo haga un hombre, por ejemplo, la quieran requisar a ustedes o a una mujer la quiera requisar por considerar que lleva algo raro o que robaron algo del comercio y lo quiera hacer un hombre, por ejemplo, también es un motivo de trato indigno. O el que lo traten como delincuente, si el comercio tiene sospecha de que a lo mejor alguna persona haya sustraído algo, no tiene que hacerlo frente a todos, tiene que hablarle respetuosamente a la persona, llevarlo a un lugar privado y ahí comentarle la situación y bueno, y ver de cómo corroborar si es verdad o es mentira, ¿sí? El tema es no hacerlo o tratar como delincuente a una persona, por ejemplo, en frente de todo el mundo y cuando por ahí, o frente a toda la clientela, cuando por ahí muchas veces no son ciertas, ¿sí? Vuelvo a decir, acá hubo un caso muy conocido, una señora mayor que fue tratada de una manera muy, muy, muy mal en un supermercado Bea. Ese es otro caso de, por ejemplo, trato indigno, vuelvo a decir. Es decir, el trato indigno hace referencia a aquellos aspectos o aquella forma de tratar a una persona donde la terminen humillando, avergonzando, ¿sí? También es un trato indigno cuando habla así de que es intimidatorio, por ejemplo, el trato intimidatorio. Pueden acusar de trato o violación al trato digno, por ejemplo, aquellos que también se estila mucho, cuando en las empresas de cobro, ¿sí? Qué sé yo, no sé, que ustedes sacaron un crédito a lo mejor en alguna empresa, alguna de estos comercios de electrodomésticos que suelen dar crédito, o en alguna empresa cualquier financiera, y después resulta que ante el primer vencimiento les terminan mandando le terminan mandando alguna carta o alguna notificación como si fuese judicial, ¿sí? Es decir, cuando lo están intimando al pago de una manera haciendo pasar como si fuese una intimación judicial cuando en realidad no lo es.
Es decir, cuando una empresa tiene que, una financiera o una empresa que otorga crédito y demás, tiene que reclamarle a su cliente el pago, ¿sí? de, de alguna cuota que se esté debiendo, cuando lo hace extrajudicialmente, se lo tiene que hacer a través de una carta, de una nota, pero lo tiene que hacer en forma respetuosa, haciendo saber que no es un juicio, digamos, esas que cuando le mandan y dice, bueno, si no pagan el término de 10 días, el reclamo judicial, o sea, y lo hacen pasar como si fuese una intimación judicial. Eso también es violación a la norma o al principio del trato digno previsto en el artículo 1097. O sea, cuando el reclamo es extrajudicial, se lo tiene que hacer saber y se le tiene que saber que en el caso de no proceder al pago, entonces se iniciarán las acciones judiciales correspondientes, pero no lo pueden hacer en forma intimidatoria, ¿sí? Tienen que ser siempre en una forma correcta, cordial, y siempre haciendo saber que en el caso de no proceder, se procederá, en el caso de no pagarse, se procederá al pago, al inicio de la causa judicial, ¿sí? Pero no siempre, no tiene que ser intimidatoria, como que le van a embargar todo, que lo van a dejar en la calle, como se suele hacer, ¿sí? Que tratan de intimidar a la persona para que lograr el pago. Bien, cuando hablamos de trato equitativo y no discriminatorio, bueno, ya lo sabemos, digamos, dice los proveedores, el proveedor o el productor no puede hacer diferencias entre los sujetos, entre sus clientes, entre sus consumidores. A eso se hace referencia el trato equitativo y no discriminatorio. Dice, los proveedores no pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de igualdad, en especial a las de nacionalidad de los consumidores. O sea, acá tiene que ver todo el hecho de no hacer diferencias por el tema de raza, sexo, color de piel, religión, etcétera. ¿Sí? A eso se refiere, obviamente, siempre en un pie de igualdad. Por eso, cuando yo les contaba el caso jurisprudencial de esta persona que discapacitada, que no podía ingresar al local, lo hace no solo por la violación al principio de trato digno, sino también al de discriminación, porque no había una igualdad entre todos los sujetos o entre todos sus consumidores, ¿sí? Pero la última parte del artículo 98 hace referencia y en especial a la discriminación por nacionalidad. Esto es muy típico en Argentina, ¿sí? Y en nuestro país, sobre todo en los lugares turísticos, donde se hace diferencia entre las personas o los sujetos que son extranjeros, o sea, los turistas y los nacionales, ¿sí? Esto no está permitido por ley, ¿sí? No es que vos te vas a un hotel y si sos argentino pagas, qué sé yo, 100 en la noche, y si se dan cuenta que sos extranjero te cobran, no sé, 500 pesos o 1000 pesos la noche, por darles un ejemplo, ¿sí? No, la ley no lo ampara y totalmente lo condena como una violación al principio de no discriminación. Sin embargo, en la práctica no se da. Es más, si ustedes van sin ir muy lejos, si van a las cataratas de Iguazú, se van a Misiones y se van a las cataratas, se van a dar cuenta de que ahí muchas veces para el ingreso a las cataratas no solo hay diferencia entre los turistas y los nacionales, sino también lo hacen entre los de la provincia y los que somos de otras provincias. Es decir, para los que viven ahí, una tarifa, para los que vivimos afuera, otra tarifa. Y eso es justamente una violación, una clara violación a este principio de trato equitativo y no discriminatorio, ¿sí? Obviamente que todas estas violaciones a estos principios, estamos hablando de un derecho privado que lo que implica o que lo que requiere es una denuncia por parte del consumidor usuario, de aquel que se sienta afectado por ese trato digno o por ese trato indigno, mejor, o por ese trato discriminatorio. Y otro de los principios que rige la formación del consentimiento es la libertad de contratar, ¿sí? Es decir, cuando nosotros dice prohíbe, el código, o la ley, mejor dicho, prohíbe la práctica que subordina la provisión de un producto o servicio a la adquisición simultánea de otro. Sí, hubo acá una época donde había una escasez de, por ejemplo, azúcar, o a lo mejor ahora, qué sé yo, ahora en la cuarentena, hace una semana atrás, unos meses atrás, hubo problema del abastecimiento de cigarrillos. Según donde uno iba a comprar, a veces te cobraban el doble el cigarrillo, o en otros locales te obligaban a comprar algo más.
Entonces vos querías un paquete de cigarrillos, pero te tenías que llevar la gaseosa, o el alfajor, o el no sé qué cosa, o el no sé qué cuánto. Es decir, te subordinaban, te limitaban a que vos adquieras el producto que querías, en este caso era el cigarrillo, por otro, ¿sí? Te obligaban a adquirir otro. Eso es lo que también está prohibido, ¿sí? Está prohibido porque es una violación a la libertad de contratar. No te pueden obligar a adquirir un producto o subordinar la adquisición del producto que vos querés o necesitas, te lo subordinan a la adquisición de otro que no necesitas ni querés, ¿sí? Entonces, ese es el otro principio que se rige a la formación del consentimiento, ¿sí? Entonces, los principios que rigen la formación del consentimiento de los contratos de consumo tienen que ver con el principio del trato digno, el principio del trato equitativo y no discriminatorio y el principio de la libertad de contratación. Vuelvo a decir, acá no es que si a uno le obligan, eso que hablábamos recién, les daba yo el ejemplo de lo que pasó cuando hubo desabastecimiento de cigarrillos, hace unos meses atrás o un mes atrás, salió en todos los noticieros, pero justamente acá tiene que haber, si bien el derecho de defensa del consumidor son normas de orden público, tiene que haber la denuncia del sujeto afectado, ¿sí? Se puede actuar de oficio, podrá hacerlo las organizaciones de defensa del consumidor, podrán actuar de oficio, podrán ver que ellos generalmente hacen controles justamente, y lo estuvieron haciendo, también se vio en las noticias en esta época de cuarentena, que ellos iban y controlaban el tema del abastecimiento, controlaban el tema de los precios, andaban contra, bueno, justamente ellos hacen controles, tienen ese poder de policía, de control, pero también el que se ve afectado tiene que hacer la denuncia, como por ejemplo el caso, les decía yo, del señor que no pudo ingresar a la sucursal de la telefonía porque no tenía rampa para discapacitados. Entonces, fue e hizo la denuncia, no se quedó en solo pedirle a alguien y vivir esa situación de humillación, sino que también, y discriminatoria, sino que también hizo las denuncias propias, inició un juicio reclamando, y al que le fue bien, lo terminó ganando y la ley le reconoció el maltrato que tuvo esa empresa con él. Entonces, bien, hasta ahí estamos entonces a lo que vamos con los principios que rigen la formación del consentimiento, así que lo que debe respetarse, vuelvo a decir, estos principios se traducen de alguna manera en un derecho o una facultad para el consumidor y a la vez en una obligación o un deber del proveedor, ¿sí? Tiene que respetar la dignidad, la equidad, no discriminar y la libertad que tienen los sujetos para contratar, ¿sí? Bien. Este es otro de los deberes u obligaciones que tiene ¿no es cierto?, que tienen los proveedores o productores, que es el deber o la obligación de información, ¿sí? En el artículo 1101 del Código Civil y Comercial dice que el proveedor va a estar obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada, ¿sí? Esta información tiene que ser gratuita. Es decir, ya sea de un producto o un servicio que brinde el proveedor, tiene que siempre brindar al consumidor o al usuario toda la información que haga a ese producto o a ese servicio. Esa información tiene que ser detallada y tiene que ser cierta y clara, es decir, tiene que estar en un lenguaje que sea entendible para el común de la gente, ¿sí? No utilizar términos técnicos o de difícil comprensión, tiene que estar detallada, obviamente, minuciosa, tiene que tener punto por punto, por ejemplo, si uno compra un producto consumible, la información tiene que estar en el pote, en el paquete, en la bolsa o en lo que venga, y en la caja o en lo que venga, y tiene que tener detallada, por ejemplo, todos los datos nutricionales, si tiene algún tipo de producto, porque a lo mejor yo compro algo, pero yo soy alérgica, qué sé yo, a las nueces, por ejemplo. Entonces yo tengo que estar leyendo a ver si la galletita que compré o si la crema que compré tiene nuez o tiene avellana o qué tiene o qué sé yo, para justamente por seguridad de mi salud. Entonces la información, y esto no es solo con productos consumibles, sino cualquier producto, ¿sí? O cualquier servicio que se adquiere tiene que tener
la información detallada, minuciosa de cada cosa que lo integra o que lo compone, tiene que tener, esa información tiene que ser clara, tiene que ser precisa y tiene que ser entendible para, vuelvo a decir, el común de la gente, y tiene que ser cierta, tiene que ser veraz, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice el artículo? Vuelvo a decir, tiene que brindar al consumidor, entonces, información en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales del bien o el servicio que provee, las condiciones de su comercialización, y toda otra circunstancia que sea relevante para el contrato. La información debe ser brindada en forma gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión. Es lo que les decía recién, ¿sí? Todo lo que hace o que sea esencial al producto, a las características del mismo, tiene que tener la información, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo, si ustedes compran, no sé, un DVD o un parlante o un equipo de música o una batidora o lo que sea, tiene que tener el manual, la garantía, qué sé yo, lo que integra, digamos, decir, qué sé yo, el parlante, más el cargador, más el cable USB o el no sé qué o el no sé cuándo. Es decir, todo detallado, ¿sí? Lo que lo compone, lo que lo integra, cómo se usa, ¿sí? Obviamente tiene, como decía yo, tiene que ser claro, sencillo, fácil de entender para el común de la gente, tiene que estar obviamente en idioma nacional, si es importado y viene del extranjero, tiene que tener en idioma nacional, etcétera, ¿sí? Todo eso a lo que haga la información, para el uso y consumo del producto o del bien que se adquiere. Bien. Bueno, acá es un poco, en esta filmina que ustedes tienen en la pantalla, es lo que acabo de explicar recién respecto de la información, ¿sí? El fundamento justamente de este deber de información, de esta obligación de información que tiene el proveedor o productor, es justamente, que yo también lo vengo diciendo desde el principio, tratar de reducir un poco o tratar de igualar un poco la situación, la simetría que hay entre las dos partes de la relación jurídica, ¿sí? Entre proveedor y consumidor, es tratar de equiparar un poco la relación y de tratar de ponerlos un poco en pie de igualdad, ¿sí? Bueno, tiene que ser cierta, detallada, gratuita, presentada con claridad, atendiendo siempre a las necesidades especiales de los consumidores, tiene que ser accesible atendiendo a las necesidades especiales de los consumidores. Eso hay que tener en cuenta también el tema de si el producto es adquirido por sujetos que tengan cierta especialidad, por ejemplo, que sea alguna persona que tenga discapacidad o que sea no vidente, entonces tener la información en braille para que pueda acceder a ella, etcétera, ¿sí? ¿Qué más dice? Se debe hacer saber lo que es importante también. Bueno, esto es una acotación de lo que hace Lorenzetti o lo que para Lorenzetti es el deber de información, pero bueno, es más de lo mismo que yo vengo diciendo hasta ahora o explicando hasta ahora. Bien, seguimos entonces. Otro punto importante a hablar en los contratos de consumo es el tema de la publicidad, ¿sí? Yo acá en la filmina ustedes van a ver que yo les fui poniendo imágenes publicitarias a lo que hace referencia el código, ¿sí? Porque ustedes van a ver en este artículo que habla de las publicidades prohibidas. ¿Qué publicidad está prohibida? Obviamente nosotros sabemos que la publicidad es algo que está íntimamente relacionado al consumo, y en la mayoría de los casos la publicidad es lo que lleva a la persona a consumir. Las personas consumen a través de la publicidad, ¿sí? Es lo que nos introduce en ese ambiente, lo que nos lleva muchas veces, esa publicidad que nos entra por los ojos, por los sentidos, por el oído, por la vista, es lo que nos lleva a querer adquirir un producto o un servicio. Entonces, obviamente que esta publicidad también está incorporada en la Ley de Defensa del Consumidor, en el Código Civil y Comercial, y protege al consumidor que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, el código lo que dice es, o establece es, cuáles son las publicidades que está prohibida. Y entonces empieza diciendo, están prohibidas todas las publicidades que contengan indicaciones falsas o de naturaleza, o de tal naturaleza, perdón, que induzcan o que puedan inducir al error al consumidor. Y ahí yo le puse dos ejemplos, ¿sí? Esas propagandas de compre ya o lo que sea, donde prometen reducir peso, esos productos que se venden por la tele o por revistas y incluso ahora por las redes sociales, donde prometen
nos prometen, ¿no es cierto?, adelgazar, no sé, 20 kilos en una semana. Y eso es una publicidad falsa, es una publicidad engañosa, ¿sí? Eh, También, por ejemplo, ahí está el otro dibujo, la otra publicidad que yo les puse como publicidad engañosa, que justamente induce al error el hecho de que ustedes ven, no sé, la propaganda de, qué sé yo, de McDonald's y ven una hamburguesa súper espectacular de no sé cuántos pisos y qué sé yo, y cuando van y la compran, nada, está toda aplastada, no tiene nada, no, o sea, es la mitad de lo que aparentaba ser. Entonces, esas son publicidad engañosa porque esa comida está preparada justamente para hacer creer al consumidor algo que en realidad no es. ¿Sí? Estos son tipos de publicidades engañosas que están prohibidas por ley. ¿Sí? Aquellas que induzcan, que por la naturaleza induzcan o puedan inducir al error al consumidor. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo un caso muy conocido también en Buenos Aires, donde una de estas, justamente de estas empresas o de estas, sí, porque era un servicio, no me sale ahora el nombre, que ofrecían para adelgazar. Sin dieta, la idea de este lugar era que ellos le daban un producto, una pastilla, ¿no es cierto? Iba a estar guiado por una nutricionista, pero que uno iba a poder comer lo que quería, eh, si, iba a poder comer lo que quería sin límite y con el producto que ellos vendían y el seguimiento de los doctores iba a poder adelgazar, sin sufrimiento, sin nada. Bueno, y una persona decide contratar el servicio y resulta que cuando va a la primera, contrata el servicio, obviamente, porque ellos siempre venden todo previamente ya, los enganchan, le hacen firmar los contratos, ya le pasaron la tarjeta y ya le hicieron el descuento de la primera cuota y resulta que cuando va a la primera entrevista con el médico le dice que ese tipo de servicio o de ese tipo de dieta no iba a poder ser aplicada a él porque él tenía una obesidad ya bastante mórbida. Entonces, como ya era el peso de él ya era demasiado, iba a tener que seguir, aparte de tomar el producto que ellos le brindaban, iba a tener que seguir una dieta. Entonces ya a esa persona ya no le interesó, porque a él lo que le había conquistado era de la publicidad era justamente que iba a poder solamente con el producto o con las pastillas que ellos le brindaban, iba a poder adelgazar sin tener que limitar sus comidas o sin alimentarse en la alimentación, sin cuidarse en la alimentación. Entonces ya no le interesaba. Obviamente quiso rescindir el contrato no le querían rescindir porque tenía un mínimo de tiempo en el que tenía que seguir, aparte ya le habían hecho el descuento de las primeras cuotas y no le querían devolver la plata. Bueno, todo esto llevó a ¿qué? A la justicia. Y la justicia obviamente sancionó a la empresa porque justamente decía que la publicidad fue engañosa, que la información que le brindaron al sujeto era limitada y que ellos para brindar esa información tendrían que tener en cuenta a cada sujeto en particular, porque era una situación muy especial, no a cualquiera se le aplicaba el mismo tratamiento, básicamente, ¿sí? Entonces fue de alguna manera castigado por publicidad engañosa. Bien, otra de las publicidades que están prohibidas conforme la ley dice aquellas que efectúan comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan al error al consumidor. Es decir, que por ejemplo, qué sé yo, no sé, dos supermercados empiecen a hacer publicidades donde, como dice ahí la foto que yo les puse o el ejemplo que yo les puse, ve con cuidado porque ahí todo es más caro y hay una flecha que marca al otro supermercado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese tipo de publicidad que sea comparativa y de alguna manera denigre a la competencia, que no permita la competencia leal, justamente no permita la competencia leal, está prohibida. En otros países, por ejemplo, ustedes sabrán que esto no es así. Por ejemplo, hay siempre una guerra implícita entre lo que es Coca-Cola y Pepsi. Y ustedes van a ver que siempre en otros países, a través de la publicidad, ellos se declaran de alguna manera una guerra constante. Acá eso no está permitido, ¿sí? Por ley está, vuelvo a decir, prohibido, porque justamente hace a lo que es la competencia leal, ¿sí? Y después el artículo 1101 habla de la último tipo de publicidad prohibida, que es aquella que sea abusiva
discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para la salud o la seguridad. Yo ahí les puse 2 ejemplos donde, qué sé yo, un nene comiendo a exageración, ¿sí? O un nene con por ejemplo, con el tema del alcohol, vendiendo cerveza, por ejemplo, donde eso justamente es algo que es perjudicial, es peligroso para la salud, está prohibido. Otros claros ejemplos, bueno, para los que sean un poquito mayor o entrados en año como yo, van a saber que hubo un tiempo en que las publicidades, las empresas de cigarrillo gastaban muchísimo en publicidad. Eh, Había publicidades en la tele, en los, así como afiches, en todos lados, era una producción terrible, las más conocidas eran las de Marlboro, pero todo eso se fue justamente como el cigarrillo es un producto que es perjudicial para la salud, no solo se terminó prohibiendo todo tipo de publicidad, o sea, ellos venden el producto, pero no pueden publicitarlo de ninguna manera. Y no solo se prohibió la publicidad justamente por ser perjudicial para la salud, peligrosa para la seguridad, sino también que llegó acá en la Argentina, llegó a un punto hasta de poner esos avisos dentro de los paquetes, haciendo saber que es perjudicial. Vieron ustedes, bueno, no sé si alguno fuma o no, pero hay paquetes donde vienen esas imágenes que realmente de pulmones negros, de no sé, de que imágenes, la verdad, que son chocantes, donde justamente hace saber cuáles son las consecuencias de ser un fumador, ¿sí? Después también hay publicidades que se consideren discriminatorias. También el año pasado hubo una publicidad de una marca de ropa extranjera, no de acá, H&M, donde habían utilizado niños para hacer publicidades y justo a un niño de color le pusieron una ropita de monito. Así era como un trajecito, como un conjunto, donde en definitiva estaba disfrazado de mono. Esa publicidad fue rechazada por el mundo entero, donde apareció justamente por considerar que era discriminatoria, que era denigrante. Obviamente la empresa lo primero que hizo ante el rechazo que tuvo fue sacarla y pedir disculpas, que nunca la intención fue hacer referencia a algún tipo de discriminación y demás. Y sacó la publicidad. Obviamente que todo lo que hace a publicidad y a que pueda ser considerada dañosa, depende también del sujeto que la recibe, es decir, del público. Hay algunos que a lo mejor esa imagen del niño de color disfrazado o con un monito, eh, con un pijama de mono, digamos, porque era un pijama, la sintieron ofensiva y a lo mejor para otros no. Todo tiene que ver con las situaciones particulares de cada país, de cada lugar, de la circunstancia. Bueno, el tema es que, en definitiva, para nuestra norma jurídica, estos 3 tipos de publicidad está prohibida. Aquel sujeto que se sienta dañado por la publicidad, que se sienta afectado, discriminado, en el caso de estas o en los incisos anteriores que se haya visto afectado por haber adquirido un producto que no era lo que lo vendían, etcétera, etcétera, tiene el derecho a poder reclamar, ¿sí? Entonces, no necesariamente, vuelvo a decir, una publicidad se puede ver afectada para todos, pero aquel que se ve afectado puede reclamar. Incluso, si nosotros seguimos con Filminas, acá las acciones que tiene el consumidor, justamente en el artículo que sigue, en el 1102, habla justamente de lo que puede hacer el consumidor que se ve afectado con una publicidad, ya sea por considerar que fue engañado, ya sea por considerar que fue discriminado o que fue perjudicial para la salud o lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué acciones tiene el consumidor afectado? O quien resulte legalmente legitimado puede solicitar al juez la cesación de la publicidad ilícita, la publicación a cargo del demandado de anuncios rectificatorios y en su caso de una sentencia condenatoria. Es decir, aquel que se fue afectado puede reclamar a la empresa, al negocio, hacia al productor, al proveedor, aquel que haya puesto la publicidad en circulación puede reclamar para el cese de la publicidad, pero además no solo el cese, sino también puede reclamar que se proceda a un anuncio rectificatorio, como, qué sé yo, pidiendo disculpas, perdonen, lo que sea, por los mismos medios en que fue publicitada o fue transmitida, mejor dicho, la publicidad, ¿sí? Además de la sentencia condenatoria en el caso de que, qué sé yo, por ejemplo, les daba el caso de esa persona que adquirió el servicio para
para adelgazar, ¿sí? Que no solo se exigió el cese de la publicidad por considerar, o el juez demandó el cese de la publicidad por considerarla engañosa y por considerar una violación al deber de información, sino que además él consiguió la reparación, la indemnización por daños y perjuicios, ¿sí? Bien, después abajo de lo del artículo es un poco de las aclaraciones de lo que yo dije recién, así que vamos a seguir porque si no se nos va a hacer muy largo el video. ¿Cuáles son los efectos de la publicidad? Dice. Y acá, ¿qué tiene que ver? Porque, vuelvo a decir, la publicidad es una parte necesaria y que está íntimamente relacionada con el consumo. Entonces, las precisiones que son formuladas en cualquier medio de publicidad se tiene por incluida dentro del contrato, ¿sí? Es decir, que ustedes pueden exigir el cumplimiento de la publicidad. Porque todo lo que aparezca en la publicidad por cualquier medio, ya sea gráfico, ya sea audiovisual o ya sea qué sé yo, por radio, por tele, por folletos, panfletos que le dejan en la casa o los, los afiches pegados en la vía pública, cualquier medio de publicidad. Entonces las precisiones, los aspectos que son formulados en la publicidad se tienen por incluida en el contrato con el consumidor y obviamente van a obligar al oferente, ¿sí? Van a obligar al oferente. Por ejemplo, les doy un ejemplo, yo una vez, bueno, ya años atrás, me llegó una publicidad de no era Garbarino, como es Chamaco, a mi casa, un folleto donde había una oferta justo de un equipo de baño, digamos, que sea el inodoro, el bidet, las canillas, la ducha, todo completito, era todo para poner en el baño, y había, comprando todo el equipo, había, bueno, estaba la oferta. Bueno, no sé, yo me fui, compré, justamente nosotros estábamos pensando con mi marido en la construcción de la casa, así que fuimos y compramos las cosas. Resulta que cuando fuimos, compramos, nos despachan todos los productos, como eran un montón de cosas, porque se vendía todo el set del baño, digamos, nos volvimos a casa. Y cuando llegamos a mi casa, mi papá, le comento a mi papá y le muestro que soy, me dice mi papá, ¿y revisaron que esté todo el producto? No, la verdad que no, le digo, yo no miramos nada. Y entonces me dice, no, vamos a mirar, ya veo que falta algo y demás. Bueno, resulta que nos ponemos a mirar y nos dimos cuenta que faltaba una parte, que era la ducha que incluía el producto, era de esas que tienen, no sé cómo se llaman, desconozco, perdón, pero esas que tienen la manguerita y que necesitan un soporte, un caño para colgarla, digamos, ¿sí? Entonces ellos me vendían las canillitas con la manguerita, pero no toda la estructura de la ducha que había que poner. Entonces, obviamente que al día siguiente, a primera hora, ya me fui con mi marido, nos fuimos a reclamar. Y nos dicen que no, que eso no estaba incluido. Entonces, cuando yo voy y reclamo, el vendedor al que yo le había adquirido los productos, me dice, no, lo que pasa es que eso no entra en la oferta, eso se compra aparte. Dice, era simplemente la canilla, pero toda la parte de la ducha se compra aparte, me decía, la estructura. Bueno, ahí nomás yo saqué el folletito, les muestro el folleto, le digo, acá dice esto, y le mostré la publicidad. Todo. Bueno, ay, no, me dice el muchacho, el vendedor. Pero eso está mal, salió mal, la publicidad salió mal porque eso no queda incluido. Bueno, entonces ahí yo le agarro y le digo, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo quiero hablar con el gerente o la persona a cargo. Bueno, ahí nomás vino la persona a cargo y le manifesté justamente esto. Le digo que, le hice la manifestación eso, que sino que la publicidad, yo vine a comprar lo que en la publicidad a mí me llegó en mi casa, que incluía esto, bueno, marcamos todo lo que incluía supuestamente la publicidad. Entonces yo le dije, yo quiero que a mí me den lo que a mí me dijeron que incluía el precio de la oferta. Si no, bueno, iniciaré el reclamo que corresponde. Y bueno, al final, obviamente, que se dieron y me comentaron que no, que estaba mal la publicidad, pero que bueno, que aceptaban el error, que acá, allá, y que bueno, después hacían la rectificación. Bueno, en definitiva, todo, yo en virtud de lo que surgió en la publicidad, que fue en ese era un folleto que había llegado a mi casa, digamos, en virtud de eso yo pude obligar a ese comercio a que me venda o lo obligué por lo que ellos mismos básicamente se habían comprometido, ¿sí? El que ellos le digan, no, pero la publicidad salió mal, pero no era así, no sirve de nada, porque la ley justamente manifiesta y establece claramente que todos los aspectos del contrato que aparecen dentro de la publicidad obligan obviamente al oferente. Y siempre por el tiempo que dura la oferta. ¿Mm? Bien.
Por último, modalidades especiales de los contratos de consumo. Las modalidades especiales son contratos que se celebran fuera del comercio, básicamente, es decir, que son contratos celebrados en una modalidad especial, distinta, no es el que un sujeto va al comercio y compra o va a la productora de servicio, qué sé yo, y adquiere el servicio, sino que son contratos que se celebran de una manera, de una forma distinta, pero que la ley también los considera contrato de consumo y por ende se incluyen o se amparan, mejor dicho, hablando correctamente, se amparan en la Ley de Defensa del Consumidor y en el capítulo de contrato de consumo del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Esos son los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y los contratos celebrados a distancias. ¿Sí? El último que ustedes ven ahí dice utilización de medio electrónico, más bien no habla de una modalidad especial de celebrar el contrato, sino que habla de la posibilidad de que el contrato no conste en un documento, en un papel, sino que conste en soporte electrónico, ¿sí? Es decir, que es válido o se admite la posibilidad de que ese contrato ya no lo tengamos en papel, sino que con la tecnología de hoy y los medios de hoy conste en un medio electrónico, en un soporte electrónico. Bien, vamos a ver los contratos fuera de los establecimientos comerciales. Los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales son aquellos donde ustedes, por ejemplo, van caminando por la peatonal y van a ver que les sale una chica detrás de un stand en la calle o en la propia peatonal ofreciéndole la tarjeta naranja o la suscripción del libro no sé cuánto, o el curso de maquillaje o de peinado, y le están ofreciendo cosas, ¿sí? Productos a veces o servicios, porque a veces le están vendiendo algo, le están queriendo vender algo y a veces le están ofreciendo algún tipo de servicio. O van a la casa, por ejemplo. Ahora por ahí no es tanto. Hubo una época donde se estilaba más, donde había muchas personas, las ventas se hacían en la casa, digamos, te vendían suscripciones de libros, productos de cualquier naturaleza, iban a tu casa, golpeaban puerta por puerta, iban y te vendían. ¿Sí? Esos son o es la modalidad especial de contrato de consumo, pero que se realizan fuera de los establecimientos comerciales. Están comprendidas en esta categoría de contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales del proveedor, el que resulta de una oferta, de una propuesta sobre un bien o sobre un servicio concluido en el domicilio del consumidor, en su lugar de trabajo, en la vía pública o por incluso medios correspondencial, es decir, por correspondencia, lo que resulta de una convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a otro sitio, cuando el objeto de dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto de la contratación o se trata de un premio o una obsequio. Entonces, volviendo al tema, vuelvo a decir, ¿por qué o cuál es el fundamento de por qué este tipo de contrato se considera contrato de consumo? Porque justamente también hay una vulnerabilidad del consumidor, es decir, aquellos contratos que uno vende o aquellos contratos que se celebran porque te caen a tu casa a venderte o te agarran en la vía pública, o en tu lugar de trabajo, qué sé yo, a mí muchas veces también me dieron que en la oficina o en el estudio jurídico caen los que te venden los libros y los códigos, y resulta que lo que hacen es tener una actitud avasalladora, es decir, te sorprenden, te agarran desprevenido y generalmente estos vendedores tienen una parla muy buena donde lo que evitan es que uno piense, ¿sí? Tratan de evitar que vos reflexiones sobre lo que te están ofreciendo y termines adquiriendo muchas veces cosas que no necesitas, ¿sí? Hay casos muy conocidos acá en Resistencia de los tiempos compartidos, de los famosos tiempos compartidos, donde hubo una empresa que no sé si era uruguaya, paraguaya, creo que era uruguaya, que vino acá a Resistencia, organizó una cena espectacular, con mucha bebida, mucha comida, para muchos empresarios y gente con una muy buena posición económica, los llevó a, no sé, a un salón, les preparó una fiesta con mucha gala, glamour y demás, donde después de avanzada la noche y con varias copas encima y demás, les terminaban ofreciendo un tiempo compartido. Y les aparte de agarrarlos desprevenidos porque estaban en un jolgorio, estaban en una fiesta y aparte tenían unas copas de más,
uno en ese lugar de festejo, de jolgorio, uno lo que menos hacía era reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Entonces llegó un momento de la noche, cuando ya estaba avanzada la noche, empezaron, le pusieron un video, le empezaron los vendedores, obviamente al que vendía, ¿no es cierto?, con su parla y con su, como con la charla empezó a ofrecerles un tiempo compartido, un negocio, de un viaje de acá y que de allá y qué sé yo. El asunto es que terminaron llevando a la gente, a esas personas que estaban convocadas a esa fiesta, a firmar contratos eh, terriblemente onerosos. Y encima eran por muchos años, digamos. Entonces, el tema es, ¿cuál fue el problema ahí? El problema es que los agarraron en una situación, prepararon todo un escenario, una situación donde, que llevaron a una situación donde las personas convocadas estaban propensas a realizar algo en una forma irreflexiva. ¿Sí? O sea, no reflexionaron, no pensaron, no meditaron, sino que dentro del jolgorio, con la bebida, la charla, el baile y demás, se emocionaron, firmaron algo que no deberían haber firmado y al otro día, cuando se pusieron a analizar la situación, se querían morir porque se habían visto envuelto en un contrato por un tiempo compartido que era excesivamente oneroso y por un tiempo bastante largo. Entonces, hubo numerosas denuncias en la defensa del consumidor. Yo el año pasado había hecho una diplomatura donde el doctor Marimón, que es quien estaba hasta el año pasado a cargo de la Defensoría de la Secretaría de Defensa del Consumidor en Casa de Gobierno, había manifestado que estuvieron mucho tiempo trabajando, pero encima como esa empresa no era de acá, a los 2 días también desmanteló su oficina y se fueron para no sé dónde, entonces andaban con juicios y con un montón de problemas con ese tema. Pero bueno, todo ese tipo de contrato, todo ese tipo de oferta, todo ese tipo de propuestas en la vía pública, en el trabajo, que sean por correspondencia o que lleven al consumidor, a la persona, a un local o a una convocatoria, como dice ahí al final del artículo, con el fin de ofrecerles productos, premios, obsequios, lo que sea, son considerados contratos de consumo, por más que estén fuera del establecimiento. Y justamente el fundamento es ese, el de que se aprovechan del efecto o del elemento sorpresa de tratar de avasallar al consumidor para que no reflexione y que realice un acto sin pensar, llevarlo a la confusión, a que no piense y lograrle que, qué sé yo, que firme, digamos, o que celebre el contrato o que adquiera el producto o el servicio, ¿sí? Lo mismo pasa con los contratos celebrados un poquito a distancia, ¿sí? Acá son aquellos que están concluidos, los contratos celebrados a distancia son aquellos que están concluidos entre un proveedor y consumidor con el uso exclusivo de los medios de comunicación a distancia, ¿sí? Es decir, computadora, teléfono, etcétera, ¿sí? Entendiéndose por tales los que se puedan utilizar sin la presencia física simultánea de las partes contratantes. Obviamente, esto ya también lo vimos mucho. Dice, en especial los medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, así como los servicios de radio, televisión y prensa. ¿Por qué esto también son considerados contratos de consumo? Porque también el consumidor se encuentra en una situación de vulnerabilidad. El consumidor adquiere un producto, adquiere un servicio que muchas veces no lo tiene a la vista, que lo conoce por fotos, qué sé yo, por ejemplo, cuando entran a Mercado Libre y compran algo, muchas veces ustedes ven algo y dicen, ay, esto es lo que quiero y demás, y a lo mejor no tiene las especificaciones de las cosas, como las medidas, y cuando les llega a su casa no es lo que ustedes necesitaban. Entonces, justamente esa situación es una situación de vulnerabilidad. Ustedes no tienen acceso o conocimiento al producto o al servicio hasta que no les llega a su casa, básicamente. Entonces, tampoco tienen un contacto directo con el proveedor o el productor. Entonces, justamente lleva a que siempre, sobre todo en este tipo de contrato, como en el contrato fuera del establecimiento comercial, se encuentren aún en mayor vulnerabilidad que los contratos propiamente dicho, que los contratos de consumo propiamente dicho. ¿Sí? Justamente ahí, fíjense al final, dice, fundamento es la protección que se basa en la menor información y capacidad de evaluación que padece quien no tiene contacto directo con el otro contratante y o con los bienes objeto del contrato.
¿sí? Básicamente ese es el fundamento, porque tanto este tipo de contrato como los contratos fuera de establecimientos comerciales, el consumidor se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad que en los contratos de consumo propiamente dicho, ¿sí? En el que va al comercio y ve el producto en sí. Entonces, por eso también, a pesar de que no se da la estructura típica de un contrato de consumo, son situaciones especiales que se amparan o encuentran su amparo en la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Bueno, en los medios electrónicos, como les decía yo anteriormente, hace referencia al soporte electrónico, es decir, la sustitución del soporte documental o del papel o del escrito, del contrato escrito de consumo por el soporte electrónico, ¿sí? Entonces dice, siempre que en este código o en las leyes especiales se exija que el contrato conste por escrito, este requisito se debe entender satisfecho si el contrato con el consumidor usuario contiene un soporte electrónico u otra tecnología similar. Entonces, mientras el código o la ley no exija que sí o sí se tenga que hacer el contrato se tenga que hacer por escrito, en papel, es decir, documentalmente, ese soporte papel se puede encontrar reemplazado por el soporte electrónico, ¿sí? Que hoy se estila mucho, es decir, qué sé yo, sobre todo en aquellos contratos de seguros que se celebran, la mayoría de las veces las aseguradoras mandan el contrato por mail, digamos, o si no, ustedes ingresan a la página del seguro con un usuario y una contraseña y se pueden bajar de ahí el contrato en sí, ¿sí? Pero dice que en caso o independientemente de esto y de que la ley no exija un soporte en papel, eh, si el consumidor quiere la formalidad escrita, es decir, por ejemplo, que sé yo, mi papá que no, o mi mamá que no se maneja con la tecnología, que no tiene mail, que no tiene, y quiere el contrato en papel, entonces la otra parte deberá cumplir con esa obligación. ¿Sí? Es decir, en los casos en que el consumidor pretendiera que la formalidad escrita se cumpla mediante un documento de soporte papel, ese debería ser la forma obligatoria y se lo puede exigir a la contraparte. ¿Sí? Es decir, en esos casos tienen la obligación de cumplirla. Bien. Entonces, ¿qué más nos queda de los contratos de consumo? Cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas, nosotros ya vimos un poco la cláusula abusiva también cuando hablamos de contratos por adhesión, ¿sí? Acá en el artículo 1118 lo que hace el código es establecer una regla general, ¿sí? Respecto de qué se va a considerar cláusula abusiva. ¿Qué dice el artículo 1118? Las cláusulas incorporadas a un contrato de consumo pueden ser declaradas abusivas, aun cuando sean negociadas individualmente o aprobadas expresamente por el consumidor. Es decir, en ese artículo 1118 está dejando claro la regla de que por más que el consumidor negocie individualmente la cláusula, aún así puede ser considerada abusiva. ¿Y cuándo es abusiva o considerada abusiva? Cuando la cláusula tiene por objeto o por efecto, es decir, como una consecuencia, provocar un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes. Siempre en perjuicio ¿de quién? Del consumidor. Esa es la regla general establecida en el 1119 y en el 1118 es la regla general de cuándo puede ser declarada abusiva una cláusula. Entonces, se puede ser declarada abusiva cuando sea incorporada en forma unilateral, quiero decir, o bien cuando sea negociada. Cualquier tipo de cláusula puede ser declarada abusiva. ¿Y cuándo se considera una cláusula abusiva? En el artículo 1119 dice que es justamente aquella que va a tener por objeto, o sea, la finalidad de la cláusula, o cuando por efecto, es decir, como consecuencia, la cláusula va a provocar un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las dos partes, siempre en perjuicio del consumidor. Y ahí acuérdense, obviamente remitiendo un poco a lo que decía el código en las cláusulas abusivas en los contratos por adhesión e incluso lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor respecto de las cláusulas abusivas son aquellas que desnaturalizan la obligación, como que desnaturalizan la obligación del contrato o que donde el proveedor o productor pretende eximirse de responsabilidad o quiere ampliar las obligaciones de la otra parte. Todas esas son consideradas cláusulas abusivas, ¿sí? Que de alguna manera, ¿qué es lo que hacen estas cláusulas? Desequilibrar
¿no es cierto?, los derechos y las obligaciones de las partes, de ambas partes, pero siempre en perjuicio de quién, de la parte más vulnerable, que es la del consumidor en este contrato. Los límites respecto de la declaración de abusiva, de la declaración o sea, en el artículo 1121, el código establece, la norma establece un límite para declarar abusiva una cláusula, ¿sí? ¿Y a qué hace referencia ese límite? Es decir, por ejemplo, que no se van a poder declarar abusivas las cláusulas que son relativas al precio y al bien. Esto es en principio, ¿sí? Es como un principio, pero obviamente que se admiten excepciones, ¿sí? En principio se considera que toda cláusula de un contrato que tenga relación entre el precio y el bien, entre el valor dinero que se paga por el bien o el producto, o el servicio, quiero decir, por el bien o el servicio procurado, no se puede declarar abusiva. ¿Por qué no se puede declarar abusiva esta cláusula? Justamente porque se supone que una persona antes de contratar pudo valorar el precio, tiene conocimiento del precio, porque el precio va a ser la prestación principal del contrato, obviamente. Si ustedes van a comprar algo, saben que van a tener que pagar algo por eso. Entonces, al ser la prestación principal, al ser la obligación principal que ustedes como consumidor van a tener que cumplir, se supone que es una de las primeras cosas que ustedes ven. Es decir, ustedes cuando van a adquirir algo, lo primero que preguntan, ¿y cuánto me sale? ¿Y cómo se paga? ¿Y en cuántas cuotas? ¿Y qué interés tiene? Y todo lo que hace referencia al precio. Entonces, justamente, como es la prestación, la obligación principal que ustedes tienen que cumplir, se supone que el consumidor tuvo conocimiento de entrada de lo que iba a valer ese producto o ese servicio que iba a adquirir. Y además porque se supone que nosotros estamos en un mercado competitivo. Se supone, vuelvo a decir, porque hay circunstancias o situaciones en las que no hay, como dábamos hoy el ejemplo de SECHEP, SAMEP y demás, pero se supone que nosotros estamos en un mercado competitivo, en un mercado donde existe la competencia leal, y entonces donde el consumidor, el usuario, lo que puede hacer es comparar precios y elegir con quién se quiere quedar, ¿sí? Elegir el que más le convenga, el servicio o el producto que más le convenga. Entonces, teniendo en cuenta estos dos principios o estas dos cuestiones, se supone que la cláusula de relación precio y bien no puede ser objeto de una impugnación por considerar cláusula abusiva, ¿sí? No se podría considerar en principio como cláusula abusiva. Vuelvo a decir, esto es una regla, pero siempre hay excepciones, es decir, podría existir la posibilidad de, según las circunstancias de cada caso en particular y valorando todas vuelvo a decir, las circunstancias que hagan a cada caso, se puede analizar el de poder declarar abusiva una cláusula, ¿sí? Bien, pero y ahí está el fundamento. Y después lo otro que tampoco se va a poder declarar abusivo en principio son aquellas cláusulas que reflejan disposiciones vigentes en tratados internacionales o en normas legales imperativas, ¿sí? Esto es decir, que en los contratos se adopten cláusulas de disposiciones que estén en virtud de los tratados internacionales. Entonces, si uno ha aceptado regularse, ¿no es cierto?, o hacer referencia a ese tipo de normas, o regularse por disposiciones de tratados internacionales, ellos tampoco pueden ser, o por normas imperativas, tampoco pueden ser después declaradas abusivas, porque obviamente lo que la ley, acuérdense, cuando una norma es imperativa, es lo mismo que indisponible, ¿sí? Ya lo venimos hablando también de varias clases atrás. La norma imperativa o la norma indisponible es aquella que no puede dejarse observar por la voluntad de las partes, ¿sí? Es la que se impone por sobre la voluntad de las partes, acuérdense siempre. Entonces, como se supone que la norma imperativa o las disposiciones de los tratados internacionales no pueden dejarse de observar, entonces por ello se supone que son normas que no pueden ser declaradas abusivas, porque la ley siempre prevé, la ley siempre prevé la protección del consumidor o de la parte más débil de la relación. Bien. ¿Qué más me queda? Por último, y el último es el control judicial. El control judicial acá en el contrato de consumo pasa algo similar a lo que vimos en el control judicial de los contratos por adhesión, donde por más de que haya una aprobación administrativa de los contratos, esto no obsta a que pueda haber un control judicial, ¿sí? Es decir, toda persona
consumidor, usuario, que considere que hay alguna cláusula abusiva dentro del contrato y por más que la haya negociado individualmente, podrá someter a un control judicial. ¿Sí? Dice, la aprobación administrativa de los contratos o de sus cláusulas no obsta el control judicial. La cláusula abusiva o declarada abusiva se la tiene por no convenida, ¿sí? Se la tiene por no escrita, son nulas, básicamente, de una nulidad absoluta, porque acuérdense que el derecho de consumo es un derecho de orden público, y una vez que el juez declara la nulidad, ya sea parcial o total, o sea, mejor dicho, si el juez declara la nulidad parcial, acuérdense que hay un principio que siempre busca la conservación de los contratos, el principio de conservación del acto jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo dije también varias veces, pero lo volvemos a repetir. Quiere decir que lo que se busca siempre, lo que el juez siempre va a buscar cuando está analizando o interpretando un contrato, es el de que se mantenga, de que viva ese contrato, de que ese contrato llegue a su fin y produzca sus efectos, ¿sí? Porque para eso fue celebrado entre las partes, para producir determinados efectos. Entonces, cuando un juez se ve ante la situación de declarar la nulidad parcial de un contrato por justamente tener cláusulas abusivas, por ejemplo, en el caso de los contratos de consumo, declarando abusiva determinada cláusula y declarando la nulidad parcial del contrato, automáticamente, ¿qué es lo que va a tener que hacer el juez? Integrarlo. Acuérdense que integrarlo, yo ya lo dije también en la clase pasada, integrar quiere decir que va a tener que completar, que rellenar esos espacios vacíos. ¿Sí? Entonces, simultáneamente deben integrarlo, si no puede subsistir comprometiéndose su finalidad. ¿Está? A eso se refiere entonces. Justamente la interpretación es tratar de desentrañar la verdadera voluntad de las partes. Nosotros ya vimos los principios que rigen para la interpretación de los contratos de consumo. Ahora bien, cuando un juez se ve ante la necesidad, en el caso de una interpretación de un contrato, declara la nulidad de una cláusula por considerarla abusiva, deberá automáticamente integrarla. Integrar quiere decir rellenar, completar esos espacios vacíos. ¿Para qué? Para que el contrato pueda conservarse, pueda llegar a su fin y pueda producir sus efectos propios. ¿Está? Muy bien. Hasta acá llegamos con la unidad 5. Como verán, y como les dije en su momento, ya a partir de esta unidad vamos a ver que son unidades bastante largas, y con puntos que por ahí son complejos o que de alguna manera no me gustaría pasarlos de alto. Vieron que yo en las unidades más bajas, como eran aspectos generales, como no eran aspectos muy complicados, hay muchas cosas que por ahí temas que yo los pasaba de largo. Bueno, en general estas unidades las vamos a ir desarrollando punto por punto. Ahora viene la unidad 6, que habla de justamente los vicios de la voluntad. Justamente la unidad 6 es la última unidad que hace referencia al consentimiento. Ya a partir de la unidad 7 ya vamos a estar con lo que es los otros dos elementos esenciales del contrato que hacen al objeto y a la causa, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Que la unidad desde la unidad 3 a la 6 era todo consentimiento, todos aspectos que hacen al consentimiento. Acuérdense que es el elemento más complejo, el elemento esencial más complejo del contrato, porque tiene muchos aspectos que analizar. Entonces, nos quedaría la última clase, la última unidad de este consentimiento que justamente habla de los vicios de la voluntad, de los vicios que pueden afectar ese consentimiento y que pueden llevar justamente a la nulidad del contrato. Y después la unidad 7 ya abarcamos los dos últimos elementos en forma conjunta, que es el objeto y la causa, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegamos y seguimos después entonces con la unidad 6. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.